¿Cómo está? Dios le bendiga. Vamos a continuar con nuestra última semana de nuestra materia Historia de la Iglesia. Y en esta semana vamos a ver las dos últimas clases, la 21 y la 22. Estamos hablando del séptimo periodo de la iglesia de los siglos XX y el siglo XXI. Vamos a estar hablando acerca de cosas que surgieron en este tiempo, en estos dos siglos que estamos mencionando. Y con este tema pues culminamos lo que son nuestras clases de esta materia, Historia de la Iglesia, y yo sé que ya comprendemos un poco más acerca de cómo surgió la iglesia y específicamente en esta semana vamos a ver cómo surgieron algunas de las corrientes o algunas de las iglesias que conocemos el día de hoy, entre ellas la Iglesia Católica, y algunas otras que conocemos y que no sabemos quizás de cómo surgieron, de dónde vinieron. Y en estas últimas clases vamos a hablar acerca de varios grupos, de varias corrientes que surgieron después de la Reforma Protestante. La iglesia que se fundó o la iglesia que surgió de estos movimientos fue la Iglesia Católica Romana, porque hoy hay muchos movimientos católicos. El católico ha tenido muchas ramas o muchos cambios en su historia, y han surgido diferentes grupos de iglesias católicas. Entonces vamos a hablar de la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia que está fundada en Roma, podríamos decir la iglesia original, la Iglesia Católica original. Está la Iglesia Católica Ecuménica, y varios otros grupos que son de la misma rama. Y vamos a ver cómo nació esta iglesia, en dónde surgió, en dónde se estableció la primera iglesia, cómo fue que empezó, ¿no? Esta iglesia. Y pues la historia de esta iglesia empieza en 1494, cuando Cristóbal Colón, en su segundo viaje, llevó consigo 12 sacerdotes para la conversión de las razas nativas. Donde quiera que iban los españoles, pues ellos llevaban forma de cómo establecerse, tanto en gobierno, en culturas, pero también en religión. Entonces, de esta forma se estableció o se difundió la religión católica, a través de estas conquistas que los españoles empezaron a hacer, y establecían sistemas religiosos en los lugares donde ellos llegaban. De esta forma fue que se estableció o se propagó esta iglesia católica, de la cual pues nosotros sabemos que en la Reforma Protestante Martín Lutero habla acerca de las inconsistencias y de las cosas negativas de esta iglesia. Y de ahí salen las demás iglesias. Vamos a hablar también de la iglesia protestante episcopal, en donde nació esta iglesia, que también es una iglesia que conocemos, una denominación, una doctrina, ¿sí? Y esto surgió a mediados del siglo XVIII. Ellos empiezan a aumentar, y empieza a haber cambios, ¿no? en la religión, y se establece esta iglesia reformada, es episcopal. También vamos a hablar acerca de las iglesias congregacionales, estas en Virginia, con la iglesia de Inglaterra. Empezaron, ¿no?, a haber colonias donde también se conoce a estas iglesias como los peregrinos. Se establecieron en diversas colonias, en diversas partes de Estados Unidos, conocidos como peregrinos primeramente, y ya después también se conoce como el movimiento puritano o los puritanos, congregacionalistas. Y en cada colonia ellos establecían
sus doctrinas, sus creencias, de lo que ellos habían establecido como doctrina para ellos. Vamos a hablar de las iglesias reformadas, su año de inicio, las religiones o las creencias, mejor dicho, que ellos tenían, cómo ellos se hicieron llamar las iglesias protestantes reformadas. Y en cada país o en cada lugar donde se encuentran estas iglesias, pues llevan el nombre del lugar donde han sido establecidas, para poder diferenciar, y poderlas conocer un poco más, no tanto de un solo grupo, sino en su esencia natural de cada una de ellas. Vamos a hablar también de la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista es una de las mayores y más amplias esparcidas de la Iglesia cristiana en Norteamérica. Lo conocemos como los bautistas, y hay denominaciones de muchos miembros o iglesias de muchos miembros, y sus principios distintivos son: el bautismo debe impartirse solo a quienes profesan la fe, y la única forma bíblica del bautismo es por inmersión de agua, en el agua. Entonces, son pasivos en su forma de adorar a Dios, pero es una iglesia, y podríamos decir la iglesia que más establece sus principios, sus fundamentos en la palabra de Dios. Están muy establecidos en esa área. Los amigos o los cuáqueros es otra iglesia que nacen, o que se establecen después de la Reforma Protestante, y es uno o de todos los movimientos que surgieron en la Reforma, el que más se alejó del prelado o del gobierno de la iglesia fueron los amigos, o comúnmente llamados los cuáqueros. Esta sociedad nunca ha tomado el nombre de iglesia. Surgió de las enseñanzas de Jorge Fox en Inglaterra, y se oponía esta persona a las reformas de la iglesia, y él quiso reformarse de una forma diferente. Enseñaba que el bautismo y la comunión debían ser espirituales y no formales, que el cuerpo del creyente no debería tener sacerdote ni ministro con salario, sino que cualquier adorador debía hablar según la inspiración del Espíritu de Dios. Entonces vamos a ver a cómo sucede estas iglesias. Vamos a hablar también de los luteranos, que fueron seguidores de Martín Lutero, y esta asociación o esta religión, esta iglesia nació o se organizó en Alemania y en los países cercanos a Alemania, y que llevan el nombre de luteranos. Son personas que siguen las enseñanzas de Lutero, y que la doctrina que él estableció. Vamos a hablar también de las iglesias presbiterianas. La iglesia presbiteriana en América del Norte surgió de dos formas. La primera fue la iglesia presbiteriana de Escocia, reformada por Juan Knox en 1560 y reconocida como la iglesia oficial en ese país. La otra fuente fue el movimiento puritano de Inglaterra durante el reinado de Santiago I, elevándose a dominar en el Parlamento en el primitivo periodo de la República. Y vemos como Inglaterra también fue parte de este movimiento, con los migrantes que eran presbiterianos y que pasaron por este lugar, y de esa forma pues se fueron estableciendo más las iglesias presbiterianas. En México actualmente hay iglesias presbiterianas, ¿sí? Y se llaman Iglesia Nacional Presbiteriana de México, y por ahí lo vamos a ver también en la clase. Vamos a hablar también acerca de la iglesia metodista, que también hay en México, y habla más acerca de las enseñanzas wesleyanas, acerca de Juan Wesley y sus hermanos, cómo ellos empezaron a predicar, y empezaron a enviar misioneros a otros lugares para establecer iglesias
y llevar la creencia metodista. Vamos a ver a qué se refiere con esto, cuáles son sus creencias y lo que ellos practican hoy en día. Vamos a ver también hablar de los Hermanos Unidos, otra iglesia que también fue fundada después de la Reforma Protestante, y también otra iglesia que se llama los Discípulos de Cristo, que quizás son iglesias que no conocemos o que no estamos muy familiarizados con ellos o que no sabemos sus doctrinas, pero aquí lo vamos a aprender. Y por último vamos a hablar acerca de los unitarios, quiénes fueron los unitarios, cuándo surgen, dónde surgen y por qué se hacen llamar los unitarios. Eso es lo que vamos a ver en nuestra semana, en nuestra última semana de nuestra materia historia de la iglesia, y nos sirve mucho para conocer cada uno de los grupos a los cuales hemos escuchado o conocemos, algunos que forman parte de estas iglesias, y que nos puede ayudar el conocer un poco más de la historia de cada una de estas iglesias surgidas del movimiento protestante o de la Reforma Protestante. Dios le bendiga y recuerde su examen, sus actividades y su tarea para esta semana. Bendiciones.